Sí, para mí era muy importante que la finca fuera el protagonista del libro. La finca es el protagonista del libro. Y eso es algo que los antioqueños lo podemos entender muy bien. Yo no sé si aquí hay muchos o pocos antioqueños, pero los antioqueños tenemos una locura con las fincas. No, claro que sí, la oculta existe, la oculta se llama la Inés. La oculta se llama la Inés, lo que pasa es que la Inés me parecía un nombre feo para el libro. La oculta me parecía un nombre más bonito y la secret, más bonito todavía. Aunque a lo mejor se venda por motivos equivocados, pues que pensarán que hay yo no sé qué cosas. Casi todo lo que escribo lo hago a partir de una experiencia muy íntima y muy personal, de cosas que me importan. No tengo casi fantasía. El proceso de escritura de una novela, al menos en mi caso, es muy misterioso. Yo no tengo todo muy bien planeado. Esta novela en particular me costó muchísimos años, porque después del olvido que seremos, también yo quedé como atónito de haber conseguido tantos lectores que no me esperaba. Escribí una novela que boté, que dejé en la basura porque era muy mala. Esta la había empezado y la había abandonado porque me parecía una novela anticuada sobre fincas, sobre tierras. Así es una pasión.
d'accueillir un célèbre écrivain. Je me présente, je suis donc Evelyne Olaya, le proviseur du lycée Guillaume Tirel, donc dans lequel vous êtes. Voilà. Merci beaucoup. Estamos en presencia de uno de los más grandes escritores colombianos. Es una generación nacida en los años 50, en la cual está también Tomás González, luego un poco más tarde Juan Gabriel Vázquez. Para mí los tengo como las tres grandes figuras que muestran al mundo la capacidad que desde Colombia se hace grande literatura, porque se habla de lo que se sufre, de lo que se quiera, y se tiene también una capacidad de tener una visión planetaria. Héctor Abad, creo que en La Oculta alcanza una extraordinaria dimensión de novela global. Me inspiró el título de la novela capaz de cartografiar una sociedad en metamorfosis. Héctor Abad le ofrece a Colombia un extraordinario espejo de sus contradicciones a través de tres miembros de una familia, Antonio, Eva y Pilar. Cada uno va a contar la historia de esa finca cafetera en una tierra que fue presentida en su momento como una tierra prometida, allí donde se podía construir con dignidad, allí donde se podían establecer generaciones, comunidades, en donde hubiese el respeto del esfuerzo dentro de un espíritu liberal. Vemos que la historia en los últimos 100 años de esa tierra nos ha mostrado unas fracturas sociales terribles. En el momento en que La Oculta se escribe, Colombia está dividida por fuerzas extremadamente mortíferas, negativas. Los tres personajes, a su manera, cada uno va a vivir el dolor de un secuestro, la tentativa de un secuestro, la relación con unos paramilitares, con unos ladrones, con unos estafadores que se buscan recuperar la tierra para luego hacer producción de narcóticos. Lo que me interesaría en esta conversación con Héctor Abad es como tocar un poco la figura estructural de cada uno de los personajes y de cómo cada uno vive a su vez sus contradicciones, pero tratando de encontrarle un sentido también a la vida, un sentido al país en donde está viviendo, a través siempre de la figura de esta finca, que también alrededor el paisaje, uno a veces no sabe si la finca es una casa rodeada de una tierra, una relación con los animales, una relación particular con los caballos sobre todo, pero poco a poco uno va sintiendo, uno va viendo, hay signos que van mostrando que La Oculta también es una metáfora de una expresión de manera de vivir propia a una tierra, a una región, y que puede ser en cierto modo una metáfora de Colombia y de alguna manera una metáfora frente a la manera como se puede vivir en la globalización. Te propongo que tomes el micrófono si quieres y que conversemos un poco sobre Antonio, Eva y Pilar. Antonio es muy interesante, abre el relato en La Secreta, La Oculta. Creo que hay una parte donde dices que es un paraje perdido. No sé si La Secreta, la traducción es pertinente. A mí me hubiera dado mucha dificultad traducir La Oculta por secreta,
Paraje Perdido me parecía muy lindo de pronto retomar eso, pero no se trata de rehacer la traducción francesa. Antonio abre el relato, y el relato se abre con la muerte de la madre. Es muy interesante eso que se abra el relato, el relato estructurando una familia, estructurando una metáfora de una sociedad con la muerte de la madre. Recordemos que El extranjero de Camus se abre también con la muerte de la madre, y que el personaje de Camus piensa en que se va a poner una corbata y que nos... igualmente Antonio, cuando llega a Colombia para el entierro de la mamá, no sabe cómo vestirse y siente que es un poco impúdico pensar en cómo vestirse, pero también se ve ese pudor, esa sutileza del personaje de Antonio, que muestra también un carácter interesante en el ideal de la figura del hombre en Colombia, en contraste con el macho berraco, que en alguna figura también Eva nos lo muestra como siendo tal vez el presidente o tal vez una especie de tirano, el macho berraco que no ve la sensibilidad del otro y menos de la mujer, que siempre quiere tener la última palabra, que siempre está imponiendo. Entonces es muy interesante cómo a Antonio le toca vivir esa contradicción. Antonio también es el drama del estar aquí y el estar allá, que muchos de los que hemos vivido en el extranjero lo podemos constatar, pero también muy interesante es estar aquí y estar allá, como de alguna manera somos no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ni ser feliz, ni condición de eternidad. Antonio está preocupado por establecer la genealogía, ver de dónde venimos y quiénes somos, y al mismo tiempo es de quien su hermana dice que no se acuerda de nada y que todo lo tiene que inventar. Es un poco también como el escritor, ¿no? Quiero que nos comentes un poco esas contradicciones de Antonio, esa sensibilidad de Antonio. Antonio también es el que hace una reflexión sobre el arte. Creo que el compañero de Antonio en Estados Unidos tiene una lectura muy fina también de qué somos los colombianos. Después de esta presentación y de esta introducción, yo me siento medio muerto, porque es como, no sé, me siento viejo y muerto. Porque, bueno, que hablen delante de uno o de sus libros es muy raro, pero es muy bonito ver un libro lleno de subrayados y de notas, de lápiz y que hayas escrito tanto y que lo hayas preparado y la presentación y todo eso. Para mí es muy raro, porque yo en realidad lo que quiero es simplemente contar unas historias por escrito, que no es lo mismo que hablando. En realidad yo estoy repitiendo historias que yo oía, estoy reviviendo en las palabras cosas que yo he visto, estoy pensando en gente que quiero, y es muy extraño que eso pueda llegar a convertirse después en un libro en francés con otro título que tú discutiste, pero yo confío firmemente en Albert Bensoussan, que es el traductor de Gallimard, y a mí la secrète me suena secretamente bonito. La oculta será otra cosa, pero me imagino que decir la oculta en francés habría tenido como implicaciones ocultistas o irracionales, y en el libro original no las tiene para nada. Yo quería, en esta novela, lo que quise fue contar una historia de la relación con la tierra que tenemos muchos colombianos, y de la relación con una finca, con una casa en el campo que se llama La Oculta, y que
En general, cuando se mueren los padres o los abuelos, si en esa familia tuvieron una casa, es siempre un problema. ¿Qué hacer con esa casa? ¿Qué hacer con esa casa? Venderla, regalarla, repartírsela. Hay una relación íntima con esa casa en la que crecimos. Hay una cantidad de muebles, pero la casa es grande, tiene goteras, tiene problemas, es costosa. Unos quieren vender, otros no quieren vender. Y es esa historia sencilla que yo creo que en cualquier cultura se puede dar, la que yo quería contar aquí. La conté a través de las voces de 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano, porque cada uno tiene una relación distinta con esa tierra, con esa casa, con ese país. Una relación que puede ser desde afuera, desde alguien que se fue y tiene una relación nostálgica e idealizada, porque el pasado es para él la juventud, y muchas veces la juventud es la energía, la salud, la felicidad, la belleza, y entonces puede haber ahí una relación más nostálgica. Pero en el caso de él, que es gay, que es homosexual, es también una relación primero de recuerdos bonitos de iniciación sexual en esa finca, en esa tierra, en esa casa, pero también recuerdos duros de no poder vivir su homosexualidad libremente en un país atrasado en ese sentido, en un país en el que él creció en los años 60 o 70, donde eso era un escándalo, incluso para su familia más o menos liberal, poder revelar que él era homosexual. Para mí poner un narrador homosexual era muy importante, porque la relación con las fincas y con la tierra en Colombia es una relación de machos, como decías antes, y yo no quería que ningún macho colombiano se apropiara de esta novela sobre una finca. Y yo quería además ser distinto. Yo quería ser en esta novela 2 mujeres, que no soy mujer, y un homosexual que no soy tampoco, pero que podría haber sido yo. Uno es lo que es, pero uno es también lo que podría haber sido. Y yo podría haber sido mujer, habría sido más lógico que yo fuera mujer. En mi casa no había sino mujeres. Yo siempre hablé como de mí mismo al principio, que cuando aprendí español, yo hablaba en femenino sobre mí mismo. Preguntaba si había quedado bien peinadita, por ejemplo. Y se burlaban tanto de mí que nunca me volví a peinar. Y bueno, y también se decía que si uno nacía en una casa con muchas mujeres, que era mi caso, pues uno se volvía marica, obviamente, y ese era el destino que estaba, yo tenía eso, ese era mi destino. Como no fue así, sino que salí monótonamente heterosexual, pues quise por lo menos en este libro ejercer lo que casi nunca ejercí, salvo el ajetreo diminuto en la adolescencia, que a cualquiera le puede pasar sin mayores consecuencias. Y bueno, para mí, yo tengo un buen recuerdo, pero después se me quitaron las ganas. Entonces, es muy bonito llegar ahora a la librería Gallimard y ver que este año se han publicado 2 libros míos, uno de ensayos, Traiciones de la Memoria, y este de La Secrète. Los 2 los tradujo Albert. Creo que le debo muchísimo a Albert y también a Gustavo Guerrero, que han confiado en mí en la editorial Gallimard para pensar que podemos buscar libros, lectores también de mis libros en francés. Es extraño estar en un liceo francés con puros colombianos aparentemente, menos 1 o 2, menos el señor que je ne parle pas français, je suis désolé, monsieur. Pero bueno, en fin, y digamos... Esa relación de Antonio con la memoria, sí, en un país tan inmediatista y tan olvidadizo como el nuestro, me parece bastante interesante, esa preocupación por estar de dónde venimos, cómo se construyeron las relaciones, y al mismo tiempo considerado como el que no se acuerda de nada.
Pues es que ese sí es un problema mío. Yo, por eso el libro, uno de los primeros que tradujeron acá, es El olvido que seremos. El otro es Traiciones de la memoria. Y en la oculta, como dice usted, pues, como dices tú, Antonio trata de reconstruir la historia de la familia y la historia de la finca. Los países que fuimos colonias, los países que fuimos colonizados, Colombia fue una colonia española, y las personas colonizadas, los que venimos de gente que llegó de otra parte, tenemos tal vez una tendencia mayor que otros de tratar de reconstruir una especie de genealogía, de entender qué somos. Yo he llegado al extremo que mi mujer odia de hacerme exámenes genéticos para entender qué hay en mi genoma. Y con mucha alegría veo que el 15% de mi genoma es de nativo americano. Entonces yo sé que pertenezco a una parte de conquistadores, una parte de violadores, una parte de conquistadores en el buen sentido amoroso, y una parte de violadores en el mal sentido amoroso, y que somos producto entonces de violadores y de violadas, porque generalmente en el genoma de los colombianos que se ha estudiado tenemos muchos ancestros femeninos indígenas, los mestizos tenemos mucho ancestro femenino indígena y muy poco ancestro masculino, lo cual indica que vinieron y se consiguieron mujeres, o las sedujeron o las obligaron a estar con ellos indígenas, pero a los hombres indígenas los dejaron reproducir mucho menos. Además eso indica que fue un tipo de colonización de puros hombres, no de familias. Sin embargo, en este libro yo hablo de una colonización tardía, después de la independencia, que se parece más a una colonización como la que tuvo Estados Unidos. Es decir, de familias que van a un pueblo, a un nuevo pueblo, para buscar el futuro. Y de ahí vengo yo, de una colonización apenas de mediados del siglo XIX, de ahí viene mi familia, y me interesaba también, como le interesa a Antonio en el libro, tratar de entender de dónde venimos, por qué somos así, cuál es la relación que tenemos con esas montañas, con ese paisaje, con esa agua, con ese verdor. Yo creo que el paisaje y la geografía son muy importantes en la configuración de la manera de ser de una cultura, y ahora que vivo en Holanda, en un sitio donde no hay ni una sola montaña, yo que soy un montañero de la mitad de los Andes, me doy cuenta de lo distintos que podemos ser y de lo que influye ser de un sitio plano o de un sitio de montañas. Esa preocupación por el linaje se ha vivido en Colombia de manera contradictoria. Ha sido una manera de mostrar que uno sí tiene, que uno sí viene de alguna parte y que esa parte es más noble. Esa preocupación por el linaje la ha manejado cierta élite paisa. Lo ve uno también mucho cuando ha vivido en el Perú, esa preocupación por el linaje, ese de qué alcurnia, de buena alcurnia se viene, de qué familia es, y curiosamente se ha utilizado como una exclusión frente justamente a esa diversidad y a esa misticidad y a esa sangre india que corre por nuestras venas. Y curiosamente uno ve que de pronto en la novela lo que se va a encontrar en ese linaje es un secreto terrible, y el secreto es que de pronto el linaje no sea tan puro, no sea tan judío como se creía, sino que sea como también que de pronto haya habido algo bastardo ahí. Y lo que me interesaba al leer ese momento es
qué curiosa esta preocupación por marcar un linaje que sea bien puro y de repente hay un quiebre, una fractura, y que el papá de uno no resulte ser el hijo del abuelo o algo así. Me interesa que desarrolles un poquito más ese tema, porque también muestra que si no aceptamos esa diversidad de mesticidad, hay un problema de reconocimiento de los unos y los otros dentro de la sociedad colombiana. Lo que yo pienso es que De pronto recordar eso ha cambiado mucho, es decir, de Buffon a Lévi-Strauss hay un cambio total en la visión del salvaje, digámoslo así. Para Buffon, los nativos americanos y en general la naturaleza latinoamericana había producido seres inferiores. Por ejemplo, el león americano no tenía melena, era el puma. Entonces había perdido, de alguna manera el león había perdido la melena y había perdido la belleza al trasladarse a esos trópicos. Así como los indios habían perdido la barba. Entonces de alguna manera él veía a estos como seres humanos de segunda y como animales de segunda también. No sé por qué no se le ocurría pensar que el pavo era mucho más grande que la gallina y que entonces podía ser más bonito, pero también le parecía que el dromedario y el camello americanos eran más pequeñitos, entonces era la llama y todo venía como lo más grande, lo barbado, lo rubio, lo ojiazul era visto bien, y lo más oscuro, lo sin barba. Después hubo afortunadamente un cambio de paradigma, se empezó a ver al nativo como el buen salvaje, como el que vive en armonía con la naturaleza, como el no violento, se lo idealizó, se llegó a pensar que allí no mataban a nadie, que la sociedad era más o menos comunista, etc. Entonces se pasa de un idealismo como occidental, en defender al hombre blanco occidental como lo superior, a una idealización también del nativo, del aborigen, del indígena. Y de repente pues lo que se vuelve como un orgullo es cierta pureza, y a partir de los años 60 o 70 hay un gran orgullo indígena, un gran orgullo también de la población afrodescendiente, dicen algunos, o de la población negra, pero no ya del orgullo blanco, que se vuelve vergonzoso, sobre todo después de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lo que tenemos nosotros ahora es como una constatación de que ha habido mucha estupidez alrededor de las razas y de esas creencias, que las diferencias raciales y las diferencias externas no reflejan nada importante en lo interior, no reflejan nada importante en la psicología, en la capacidad intelectual, en la sensibilidad, que no son ni más buenos ni más malos, sino que son simplemente distintas manifestaciones humanas. Pero eso no implica necesariamente que no haya un interés por lo que hay atrás de uno, un interés que puede ser cultural. Nosotros aquí estamos hablando en una lengua europea, en una lengua occidental. Ustedes hicieron la introducción en otra lengua europea, en lenguas romances. Entonces es muy difícil que no nos preguntemos por todos esos tipos de raíces culturales y también genéticas. Entonces yo creo que lo que se produce allá es algo distinto, porque aunque los seres humanos de todas las razas seamos en el fondo iguales, de todas maneras hay una historia, hay unos resentimientos, hay unos dolores, hay unas ofensas que ahí permanecen. Y hay, de todas maneras, Colombia sigue siendo un país donde la élite es prevalentemente blanca, donde hay, en México no hay prácticamente blancos que sean pobres, en Colombia sí hay blancos que sean pobres, sobre todo en Antioquia, pero son la excepción. Y ese problema en general no lo enfrentamos y no nos damos cuenta de que todavía, consciente o inconscientemente, diciéndolo o sin quererlo decir,
De todas maneras hay patrones muy antiguos de pensar que cierto tipo de persona o cierto tipo de piel, por ese solo hecho, debería tener algún tipo de ventaja social. Hay un mito antioqueño que es el mito de que los antioqueños tienen un ancestro judío, de judíos conversos, de que por eso son tan comerciantes, tan emprendedores, tan amarrados, tan voraces con el dinero. Y yo quería jugar un poco con ese mito del judío antioqueño, pero desbaratarlo también en algún momento con una insinuación de que el supuesto antepasado judío de Los Ángeles en realidad era un árabe. Eva es una voz de una extraordinaria ternura, es una voz de poesía. Eva la voz de Eva entra recordando la manera como su padre leía. Hay una relación, nos aprende la fascinación de la lectura, cómo sentarse en una hamaca, cómo sentir la tela de la hamaca. Cuando ella retoma uno de los libros de su padre y mira cómo lo subrayó, nos dice, es como si nos diera una pista para seguir leyendo o interpretando la lectura del libro. Eva es la mujer de la belleza, pero a su vez la mujer de la belleza maldita, según dice Pilar. Eva es el personaje de la modernidad, de la mujer moderna, la que se asume, la que sufre el tener que asumir a la vez sus pasiones, sus deseos, su cuerpo. Al mismo tiempo, curiosamente, cuando se tiene que tirar al lago para escapar de ser secuestrada, el primer pensamiento que se le viene a la cabeza, es muy curioso, es: si no tuviera estas tetas tan pesadas, podría nadar más rápido. Entonces es muy curioso que en ese momento ella, que va a ser la figura de la belleza, de la elegancia del cuerpo, tenga esa imagen tan pesada de ella misma. Eva es la que va a ser capaz de darle una crítica mordaz a esa figura del macho berraco, porque es capaz a su vez de aceptarlo de nuevo en su cuerpo, pero con una lucidez extraordinaria, decir por qué no quiere de ese tipo de ideal de hombre tener un hijo, porque sería como si tuviese un monstruo dentro de su cuerpo. Eva es una mujer, es la voz que más maneja la figura del paisaje y de la luz, de la oculta, y al mismo tiempo es la que va a detestar, odiar la oculta, porque allí trataron de matarme, pero no puede separarse de la oculta, y es esa relación amor-odio que tenemos con la tierra, los paisas. Quisiera que nos comentaras un poco más ese personaje de Eva. Bueno, yo quería que en la novela también se vieran los distintos tipos de mujer y de momentos históricos que puede haber en la mujer colombiana. Uno puede pensar en Colombia como un país donde conviven al mismo tiempo un tipo de mentalidad muy anticuada y una mentalidad muy moderna. Colombia es un país donde ocurren cosas muy contradictorias. Se puede aprobar la eutanasia antes que en Francia, se aprueba el matrimonio homosexual mucho antes que en Italia, por ejemplo, pero al mismo tiempo hay una violencia contra las mujeres activa y que ocurre todavía. Entonces, y en una misma familia, como pasa en esta familia Ángel, puede haber una mujer que represente ciertos valores tradicionales, como es Pilar, que es creyente, es católica,
llegó virgen al matrimonio, no quiere separarse jamás, sus valores son los de los hijos y los de la casa, y me parece respetable y creo que hablo de Pilar con todo el respeto posible, y Eva, que es el contraste de una hermana que quiere vivir libremente en todos los sentidos, quiere vivir con libertad en su cuerpo, quiere vivir con libertad en su trabajo, tiene un hijo por fuera del matrimonio. Bueno, ya les conté toda la novela, pero es que Nelson también, entonces, bueno, a lo mejor ya la leyeron también. Es lo que en las críticas de las películas es un spoiler, esto es un spoiler tras otro. ¿Alguien no ha leído la novela? Bueno, ¿y quieren leerla o se las cuento? Tengo más ganas. ¿Tiene más ganas? Bueno, entonces eso me anima, no sé si a contarle más o a no contarle. No. Cuando yo estoy muy metido en una novela, empiezo a soñar con ella, a soñar con los personajes, y pienso solamente en ella. Y entonces una vez yo nadaba mucho, una vez estaba nadando con una amiga que se quejó mucho de las tetas, porque no la dejaban avanzar todo lo rápido que ella quería. En general las grandes nadadoras, pues las tienen menos grandes, o se las aprietan mucho. De todas maneras es una rémora. Es un problema pues para nadar muy rápido, entonces por eso lo puse en el libro, ¿no? En general los detalles que hay en los libros son como muy sencillos. Un novelista es alguien que tiene orejas, cuando está escribiendo tiene las orejas muy grandes y todo lo que va oyendo le sirve para poner algún detalle. Entonces si yo oigo a una amiga que nadando me dice de ese problema que tiene, muy específico y muy femenino que no he experimentado, pues yo lo puedo poner como para que me digan, este sí sabe cómo nada una mujer, aunque yo no sepa bien cómo nada una mujer, sobre todo una mujer bien dotada ahí, entonces, bueno, en fin. Pero sí, Eva, además al fin y al cabo, Eva y Pilar se parecen mucho a dos hermanas mías, a una que es muy goda, muy conservadora, como decimos nosotros, y una que es muy abierta y muy de avanzada. Entonces yo tenía modelos muy claros de cómo vivir la vida y cómo buscar la felicidad de una manera distinta. Yo creo que todos intentamos buscar la felicidad y que no hay una fórmula perfecta para encontrarla, y que hay personas que la buscan religiosamente, yendo a misa, comulgando, teniendo hijos, casándose, sirviéndole la comida al marido, siendo de una sumisión extraordinaria, que a mí me sorprenden mucho, pero al final de la vida, pues esas personas no dicen que viven peor que las que viven de otra manera, y hay otras que viven de un modo absolutamente independiente, feminista, que optan por un tipo de sexualidad libre o por tener una pareja mujer. Aquí otro spoiler, Eva termina viviendo con una mujer, listo, porque al final descubre que prefiere vivir con una mujer que con un hombre, porque los hombres acabamos siendo, y eso es siempre verdad, ahora mi mujer venía cargándome la cartera, que es más pesada que la mía, no hay derecho, ¿no? Somos inconscientemente, nos portamos mal, entonces yo entiendo lo que hace Eva, y su protesta contra el machismo colombiano es completamente justificado, porque es algo que está muy metido en nosotros culturalmente, y combatirlo es muy difícil para los hombres y también para algunas mujeres. Pilar no lo quiere combatir, le parece una bobada combatirlo. Ella es más de la posición de diga que sí, pero haga lo que le dé la gana. Entonces él le hace sentir al hombre que él manda, pero ella manda, que es un modo tradicional, un poquito hipócrita, pero católico, que al parecer funciona. Y Eva no, Eva quiere protestar y decir las cosas como son. ¿Cuál es la solución al final? Yo creo que no hay ninguna. Yo creo que un novelista no puede tomar una posición a favor de un personaje o de otro. Creo que un novelista tiene que ser fiel incluso a tipos de vida que no le gustan. Tiene que, en ese momento tiene que portarse como lo que no cree. Como Tolstoy, por ejemplo, era muy tradicionalista, odiaba el adulterio, pero cuando se mete con
Ana Karenina y hace el adulterio de Ana Karenina, es fiel a lo que puede sentir una mujer adúltera, al deseo que puede sentir una mujer adúltera. Y eso es una lección para cualquier novelista. Uno, lo que mire con antipatía, yo que soy ateo miro con antipatía la religión, pero la religión de Pilar la respeto muchísimo, entre otras cosas porque mi mamá es católica y no puedo despreciar a mi mamá. Pilar es la tercera voz que estructura la novela. Yo no podría decir que es el personaje que no sufra las contradicciones como las sufre Antonio y como las sufre Eva. Da la impresión que el personaje tiene mayor equilibrio, que lo ha aceptado de entrada. Pasa por una relación con el matrimonio, descubrimiento de un amor muy temprano y que pareció que era el que era, pero también, como dice Héctor, por una tradición. En la novela no aparece como si fuese sumisa, o como si fuese sumisa se entendería sumisa al destino, entonces sumisa a algo más trascendental, y en el fondo no tan sumisa, porque ella misma se interroga sobre esa sumisión y en realidad la trasciende por esa interrogación. Ha encontrado como la larga tradición de las mujeres en nuestra tierra esa manera de salir de la disque sumisión. Lo ha recordado el autor diciendo que su abuela le dio esa llave. Tú le dices que sí siempre, pero haces lo que quieras, pero con que le digas que sí funciona. No solamente lo hace con su marido, sino también lo hace con las autoridades, la autoridad eclesiástica o la autoridad de poder, en el sentido en que hace preguntar a la autoridad eclesiástica si eso está bien así. Entonces le dicen que sí, o le dicen que no, y ella dice: esto simplemente les pregunté para que dijeran si está bien o sí, pero yo lo haré como quiera. No se mete con la política, no porque no entienda la política, sino por una larga sabiduría también de la mujer de esta tierra, que ha sabido que la política es una serie de violencia y de mentiras, pero de manera muy astuta Pilar va a equilibrar durante esos años la relación de la familia con esas fuerzas detestables y violentas, porque es la que es capaz de ir a darles la cara y a enfrentarlas. A escondidas va a pagar vacunas para poder mantener el equilibrio de la familia, lo que Eva no hubiera hecho. Antonio no lo supo tampoco. Entonces Pilar es un personaje muy estructurante, y curiosamente es con Pilar que se termina la novela, con esa voz, y con una frase muy linda, Así el spoiler total. Que tampoco no quieren la última frase. No. Bueno, No lleguemos tan lejos. Estas son tradiciones de presentación. Yo las tengo más por el cariño y el sabor de lo que se dice que por lo que se esconde. No es que se esconda, pero para mí la primera y la última frase del libro son importantes, y se llega a ellas como se llega, es como, no sé, perdón, sí, son importantes porque es como, no sé, Alexandra acaba de venir a París por primera vez, es como si yo, en vez de mostrarle el Sena, como que un minuto antes de mostrarle el Sena le diera muchas fotos del Sena, o una película del Sena. No, mejor que vaya y vea el Sena, aunque se sepa que ahí está el Sena. Esta mesa redonda ha sido algo innecesario. La vamos a concluir diciéndoles que vayan a leer esa novela si no la han leído. Es una novela maravillosa, y no solamente esta novela La Oculta, sino espero que esta manera de introducir este texto les dé ganas de leer otras novelas de Héctor Abad. Pero le quería contestar. Perdón. Yo no sé, puede que sea innecesario la mesa redonda en general. Casi nada es necesario.
Pero sí, Pilar es, en última, la que se sabe mover mejor en ese tipo de sociedad, en la sociedad antioqueña. Como se sabe mover mejor, es la que sabe proteger esa tierra, porque el mandato del papá antes de morirse fue que esa finca y esa casa no se vendieran, y ella recibe como esa especie de herencia, ese estandarte, lo recibe, dice que lo tiene que defender y cumple con esa palabra de alguien que se está muriendo, de un moribundo que le da esa indicación. Y como ella es la que mejor se sabe mover, con sinceridad o con habilidad o hipócritamente, en la sociedad tradicional y católica de esta Antioquia que está descrita en la novela, pues es el pilar de la familia y la que logra conservar lo poco o lo mucho que quede de esa finca. El hermano y la hermana, Eva y Antonio, tienen una relación como más de asombro con lo viejo, con el viejo valor del apego a la tierra, con el viejo valor de la patria, de defender casi que unos límites de la patria. Antonio es más cosmopolita. Antonio se casa con un hombre que no entiende por qué les gustan tanto esas tierras llenas de calor y de mosquitos, y no, por ejemplo, una casita en Vermont que es más fresca y más barata incluso. Y Eva pues tiene una relación también mucho más conflictiva con la tierra, que no entiende por qué, por una cuestión nostálgica familiar, tengan que casi que hacerse matar para conservar esa casa vieja y ese paisaje. Pero mi pregunta es acerca de, o sea, ahora hablo del rol de lo femenino, o sea, el rol de Eva y de Pilar, que son dos mujeres. Antonio asume muchas actitudes, digámoslo, del rol del hombre que se espera, del rol del macho latinoamericano antioqueño. Antonio asume más bien pocas y más bien las contradice. Anita es como un hilo, o sea, como un pilar muy fuerte en toda la historia. Es quien finalmente soporta mucha de la fuerza que se necesita para ello. Y Cobo es una presencia, o sea, es como una voz pasiva, es como una presencia ausente. Entonces, lo que yo le quería preguntar es, o sea, yo lo que noto en la novela es una balanza muy inclinada hacia lo femenino. Y yo le quería preguntar por qué. Yo no sé muy bien, este micrófono no sé, el proceso de escritura de una novela, al menos en mi caso, es muy misterioso. Yo no tengo todo muy bien planeado. Esta novela en particular me costó muchísimos años, porque después del olvido que seremos, también yo quedé como atónito de haber conseguido tantos lectores que no me esperaba. Escribí una novela que boté, que dejé en la basura porque era muy mala. Esta la había empezado y la había abandonado porque me parecía una novela anticuada sobre fincas, sobre tierras, como una novela como de la tradición casi que del costumbrismo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo ahora con una novela de la tierra? Entonces la había abandonado y había empezado otra novela en Berlín cuando se me perdió el cuaderno en la que le estaba escribiendo. Entonces volví a La Oculta por desesperación y la terminé, con esfuerzo y con alegría. Pero ¿por qué más hacia el lado de las mujeres se inclina la narración? Es algo que no está planeado, sino que probablemente tiene que ver con mi vida, en la que ha habido unos personajes femeninos siempre muy fuertes alrededor mío en la familia. A pesar de que mi papá sea esa figura tan importante, es una figura pues que por un lado está muerto, ya lo mataron, entonces es más un recuerdo. Tal vez por eso Cobo en este libro también es casi un recuerdo durante buena parte del libro, porque se muere en la mitad del libro. Y como
como Antonio está lejos de la finca, pues él no es el que puede tomar las riendas de la finca. A mí me da la impresión de que en esta novela y en mi universo mental, las que toman las riendas de las cosas, las que resuelven los problemas, las que realmente hacen que algo funcione, son las mujeres. Así era en mi casa. Mi papá se dedicaba un poco a salvar el mundo y mi mamá llevaba la plata a la casa. Entonces era una división del trabajo pues buena, pero los que estábamos en la casa admirábamos muchísimo a mi papá, su trabajo en los derechos humanos, su cosa política, su amor. Yo creo que hay gente más, eso decían de Bertrand Russell, que amaba mucho a la humanidad, pero no tanto a sus hijos, a la gente cercana. Mi papá amaba mucho a los hijos y a la humanidad también, pero en los problemas prácticos habría sido incapaz de manejar una finca. En cambio, mi mamá es una mujer práctica y realista, que siempre fue la que hizo las cosas, la que todavía hace las cosas, la que hoy en día a los 90 años me maneja a mí las cuentas, me paga las cuentas, mientras yo estoy aquí, pues con mi plata, pero ella me las paga. Ella lleva la contabilidad y la hace perfectamente. Entonces mi imagen de las mujeres es una imagen muy fuerte y muy sólida. Y yo no me explico por qué las mujeres no manejan casi todo. Bueno, la pregunta es, a ver, hay tres narradores, pero claramente hay un cuarto personaje que es el más importante, que es la finca, ¿no? Sí. Me gustaría que nos contaras un poco cómo, si tú imaginaste una biografía de la finca, porque no es un espacio inmóvil, es un espacio que se va formando, que va creciendo como una persona, que vemos mucho más el paso del tiempo en el espacio que en los mismos personajes. Entonces, si nos podrías explicar cómo es la finca, no como escenario, porque sin duda no lo es, sino como un personaje casi principal de la novela. Sí, para mí era muy importante que la finca fuera el protagonista del libro. La finca es el protagonista del libro. Y eso es algo que los antioqueños lo podemos entender muy bien. Yo no sé si aquí hay muchos o pocos antioqueños, pero los antioqueños tenemos una locura con las fincas. Tenemos una locura con las tierras y con tener fincas. Allá atrás está Julia, uno de los personajes ocultos de La Oculta es el abuelo de Julia, que me corrigió el libro, que está en los agradecimientos, y que siempre quería vivir en la finca y que por vivir en la ciudad, ahora a los 89 años lo mató una moto hace un par de meses, que me parece un destino terrible para mi querido Jaime, en el que pienso tanto y el que tanto me ayudó a entender cosas de los caballos, de la tierra, de las fincas, porque él era un antioqueño de ese tipo, de los que todo lo que ganaba en la ciudad lo ponía al servicio de esa finca, que algún día iba a ser una finca muy productiva de mandarinas, pero que parece que ahora van a recoger las primeras cosechas después de que lo mató la moto al pobre Jaime. Nunca pudo cosechar sus mandarinas. Pero sí, como nosotros tenemos esa locura y esa obsesión con la tierra, era fundamental que la finca fuera la protagonista. Y por eso, de hecho, yo solamente una vez en la vida he ganado plata con los libros, que fue con El olvido que seremos. Y en vez de comprarme una chambrita, como dice Santiago Gamboa en París, me compré una finca. Tengo una pregunta muy sencilla y es si de alguna manera la finca es la vocación de esa finca donde pasaba las horas tu papá, como sembrando las flores, que comentas tú en El olvido que seremos. O sea, que si hay alguna vocación de esa finca que tú nombras en esa novela, en esta nueva novela. Sí, no, claro que sí. La Oculta existe, La Oculta se llama La Inés. La Oculta se llama La Inés. Lo que pasa es que La Inés me parecía un nombre feo para el libro. La Oculta me parecía un nombre más bonito, y La Secret más bonito todavía. Aunque a lo mejor se venda por motivos equivocados, pues que pensarán que hay yo no sé qué cosa secreta por ahí. Pero sí, hay una finca que era una finca de mis abuelos,
y antes de los bisabuelos, que existe, y cerca de esa finca hay otra finca que se llama La Oculta y tiene un lago, y el lago real es más chiquito que el de la novela, pero el lago existe y yo nado en ese lago siempre que voy allá, siempre que voy a la Inés. Entonces todo está escrito de alguna manera con la experiencia y con la memoria. Yo no tengo imaginación en realidad, yo tengo orejas, mala memoria, escribo con la mala memoria y casi todo lo que escribo lo hago a partir de una experiencia muy íntima y muy personal, de cosas que me importan. No escribo como de... no tengo casi fantasía y no escribo de cosas que no sienta mucho. Quería decir una cosa, simplemente que la traducción francesa es extraordinaria por Albert Besson, porque yo la leía en francés y pasa todo aquel sabor colombiano antioqueño pasa perfectamente en francés por la traducción extraordinaria de Albert Besson, que conocemos como grande traductor. Sí, yo creo que yo me doy cuenta, mi francés es inexistente prácticamente, yo no la puedo juzgar, pero conozco a Albert y son muy buenos amigos. De hecho Nelson lo había invitado, pero él ahora viaja menos, pero yo sé que él lo hace además con una pasión y con un amor, tiene un dominio del español extraordinario y sobre todo escribe muy bien en francés, es lo que me han dicho. Yo creo que antes la mejora. Te preguntan una parte. Lo que yo encuentro, como en cualquier libro, estos hitos o estos picos, a mí me sorprendieron un par de capítulos. Por ejemplo, ese de la colonización de la tierra, cuando entran pues 1, 2, 3 familias enteras, consiguen quien venga y trabaje y empiezan a desmontar y empiezan a tumbar los árboles. Y esto es algo absolutamente descriptivo, en una forma literaria, pero también igualmente muy real, de esta colonización. Bajar los árboles, bajar la selva, tumbarla y entrarla. Esas partes son absolutamente impresionantes, y eso para mí un hito. Obviamente la finca no es todo, es el personaje, que en ese personaje, la finca, giran estos 3 y más personajes que nombraron también acá. Pero me parece que esa narración suya del lago y de la noche que se tiene que tirar Eva al agua, y esa noche y ese día y ese corre y ese caballo que la lleva y todo esto que pasa, me lo estoy contando, es otro de los picos grandes suyos que me impresionaron muchísimo. Sí, un escritor de novelas tiene algo de cocinero, que uno tiene que hacer una entrada, vino, postre, plato fuerte, verduras, etc. Por ejemplo, a una de mis hermanas le pareció horrible lo de la colonización, dice eso tan largo, tan harto, tan histórico, lleno de datos, ¿no? Ella dice que se lo salta, pero hay otras personas que esa parte les gusta, como a algunos no les gusta el postre, bueno, en fin, y creo que nos tenemos que ir. Muchas gracias.